Somos los Outsiders, una banda peruana de rock, y esto es Hombre Muerto. Tú eres hombre muerto, no te queda nada. Para la selección de canciones le mandamos a Rafa una serie de canciones, una lista, como para que las escuche, y de acuerdo a eso él las eligió un par que eran justamente Hombre Muerto y Monkey, muy distintas a lo que hemos venido haciendo, pero en el caso de Hombre Muerto una canción que mantenía aún el rock que siempre hemos hecho, es una canción con actitud y que se prestaba para experimentar con ciertas cosas, con ciertos instrumentos o ciertas sonoridades. Y en el caso de Monkey, creo que la canción que más le gustaba entre las dos, ya que es muy apegada a un estilo setentero, más clásico. Nos gustó la idea de empezar a experimentar con cosas nuevas, porque creo que marca la tendencia a lo que vamos a hacer en el próximo disco. Bueno, creo que lo más importante en estas nuevas grabaciones que hemos hecho y las que están por venir es que creo que nos agarra en un gran momento. Estamos alcanzando cierta madurez. A comparación del primer disco, creo que es abismal. O sea, ya tenemos mucha más experiencia, ya somos mucho más amigos, estamos más comprometidos, más compenetrados. Creo que ahora realmente van a ver lo que somos los cuatro como músicos, los cuatro como personas y como compositores. Justamente dejarnos llevar por lo que querramos hacer y no necesariamente pensar en un estilo o el otro, simplemente grabar, hacer lo que nos gusta, hacer lo que queremos y ya. Hombre Muerto es una canción que la compuse aproximadamente hace unos 7 años, 6, 8, quién sabe, por ahí. Y creo que de algún modo también es, como otras canciones, es medio autobiográfica o me describe de cierto modo. En ese momento aún la banda no existía, me sentía medio perdido en general en la vida y justamente me sentía como un hombre muerto, un hombre que no hace nada, que no es productivo, que simplemente está en su cama comiendo, viendo televisión. No hace nada de lo que realmente se sienta orgulloso y se sienta, digamos, feliz. La canción habla justamente de todo eso. No es una canción que se explaye mucho, pero entre la sonoridad y las pocas palabras que tiene, lleva un mensaje muy fuerte. En el caso de Monkey, es una canción que la compuso el perro, y es una canción más a lo clásico de una canción romántica. Desde que la escribí ya sentía que tenía que tener esa onda setentera, un poco con una onda así muy calmada, con la batería muy pequeña, arreglos muy precisos, y se consiguió eso que tenía en mente, en verdad. Yo tenía un poco de miedo de que la canción fuera a cambiar demasiado, porque yo ni siquiera la escribí pensando que iba a ser para la banda. Es una canción que hice, que es muy personal, y simplemente la escribí. Felizmente todos entendieron mi idea y quedó tal cual está en mi cabeza. Bueno, personalmente siempre quise trabajar con Rafo hace mucho tiempo, porque me gustaba mucho el trabajo que hacía, lo habían recomendado mucho. Incluso una vez me acuerdo que estaba en Sargento Pimienta de Barrancos, yo estaba un poco borracho y me lo encontré sin conocerlo y le dije: Rafa, yo quiero que tú algún día produzcas a mi banda. Y yo no sabía en ese entonces quién era, y después de varios años ahora me hace recordar esa anécdota. Hubo un debate interno entre nosotros porque ellos querían mantener un poquito la línea de lo que han estado viniendo haciendo, y me acuerdo que yo insistía en que sería bueno quizá enseñar al público un lado de Outsiders que todavía no lo habían desarrollado. Fue realmente muy grata esa experiencia, porque las 7 canciones que ellos habían propuesto eran muy buenas, y es como, no sé, tener un buen equipo de fútbol y que haya una buena banca de suplentes. El proceso fue bravazo porque dejamos muchas cosas para que fluyeran en el estudio, y parte de eso también se escucha en las grabaciones. Tanto las texturas de las guitarras como algunos arreglos fueron creados en el mismo estudio, y sentíamos como una magia, ¿no? De que no podíamos dejar de tocar, o al menos yo. Estuvimos probando varias guitarras, varios efectos, varios pedales hasta lograr ese sonido, y es algo que siempre había querido la banda. Para mí fue espectacular, ya que Renzo es un batero espectacular también. Verlo al perro grabando a una sola toma, o Charlie cantando las canciones de corrido. Fue participar en eso que yo siempre había escuchado del primer disco, y ahora participar en ese proceso fue algo espectacular. Bueno, la verdad es que ese proceso de grabación de lo que ha sido el nuevo single pues difiere mucho de lo que hicimos, por ejemplo, en el primer disco. Pues el primer disco nosotros optamos por hacer una grabación, digamos, un poco más sencilla, y ahora pues decidimos intentar ahondar en eso un poco más,
Hicimos un montón de experimentación, por ejemplo, con instrumentos de percusión menor. Invertimos un montón de tiempo en lo que eran las armonías vocales, algo que no habíamos hecho antes casi en lo absoluto. También intentamos usar también diferentes instrumentos. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Coquimán Romero, que nos ayudó en lo que son los solos de sintetizadores y el piano para Monkey, que de por sí son instrumentos que ya no habíamos usado antes y era una cosa totalmente nueva para nosotros, pues, ¿no? Pero que también lo hizo mucho más emocionante y más, como que más real, más sincero. La energía positiva de ellos como banda, como amigos, creo que les ha dado la fuerza para salir de su país, abanderarse hacia afuera solos. Y creo yo que eso no se hubiera logrado si es que no tuvieran ese espíritu, ¿no? Y esa fraternidad entre ellos. Y me parece que esa fraternidad que tienen ellos, esa buena energía, esa alegría, se transmite no solamente a la hora de hablar con ellos, sino a la hora de escucharlos.